Mi nombre es Victoria Elizalde, yo soy abogada y especialista en Derecho Penal de la Facultad y doctoranda en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de El Salvador y funcionaria del Ministerio Público Fiscal hace 22 años. Eh, Vamos a empezar el taller, vamos a organizarnos así. Yo voy a pasar un PowerPoint. La idea es que dé unos conceptos teóricos al principio para que después los podamos ver en cuestiones más prácticas y tengamos un pantallazo general del tema de recupero de activos de origen ilícito y de las responsabilidades pecuniarias que puede tener una persona si resulta condenado en el marco de un proceso penal federal. A ver, vamos a ver si puedo compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, se ve. ¿Está abierta mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Estoy acá comprobando a ver si se ve. Ahí se ve un Word, bienes de Bueno, origen ilícito. a ver. Bueno, empezamos. Entonces, me parece algo, como que me parece algo práctico eh, tener en cuenta dos aspectos. Cuando uno empieza una investigación patrimonial, en realidad cuando uno termina la investigación patrimonial, ve que al finalizar un condenado tiene un montón de bienes, ¿no? Puede tener bienes de origen lícito y bienes de origen ilícito. Entonces dice, bueno, ¿qué hacer con toda esta cantidad de bienes? Lo que, lo que hay que tener en cuenta son dos cuestiones, que los bienes de origen ilícito en términos generales, a ver, esperen porque la pantalla la tengo, en términos generales van a tener como destino el decomiso, ¿sí? En términos generales yo les voy a explicar por qué. Y después los bienes de una persona de origen lícito, estos conceptos y estos institutos ahora los vamos a ver cada uno, de qué trata cada uno. Los bienes de origen lícito van a estar destinados principalmente para la multa, si el tipo penal tiene una pena pecuniaria, la multa es la pena pecuniaria. Pueden estar destinados también si en la sentencia se ordena la reposición, esto es la reparación a la víctima. Acá también a veces es conocida por restitución porque anteriormente el artículo 29 hablaba del tema de restitución y no reposición. Y también puede estar destinada a la indemnización civil, al pago de las costas del proceso, que son los gastos del proceso, y a un tipo de decomiso específico que es el instrumento del delito, y ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad todos los bienes de origen ilícito van a estar destinados al decomiso, pero hay una excepción. Por ejemplo, en un caso de trata de personas, si el condenado tenía un bien heredado, un departamento heredado, y ese departamento o ese inmueble, esa casa, era utilizado como instrumento, o sea, era utilizado para perpetrar la comisión del hecho delictivo, no importa si el bien tenía origen lícito o ilícito, se decomisa como instrumento del delito. ¿Sí? Entonces tenemos acá dos grandes grupos. Cuando nosotros hacemos una investigación patrimonial, al finalizar nos vamos a encontrar que una persona, un condenado, puede tener bienes de origen ilícito y bienes de origen lícito. Los bienes de origen ilícito, en la generalidad, van a ir destinados al decomiso y los bienes de origen lícito pueden estar destinados a la pena pecuniaria, que es la multa, a la reparación de la víctima por el hecho que es la reposición, a la indemnización civil, al pago de las costas y en el caso de comiso de instrumento del delito, si, no importa si el bien tenía origen lícito o ilícito, va a ser decomisado como instrumento del delito. Y aquí hay una cuestión también que en la reposición, en la indemnización, el artículo 23 del Código Penal, que es
es el artículo que por excelencia habla del decomiso, dice que todos los bienes de origen ilícito van a estar destinados al decomiso, salvo que hubiere solo que se hubiera ordenado a la reposición de la indemnización. Entonces van a tener prioridad esos bienes a la reposición de la indemnización. Pero ahora los vamos a ver posteriormente cuando hablemos de estos dos institutos. A ver, para repasar, para que los conceptos queden, a ver si quedaron claros. Si yo tengo un bien, ¿sí? ¿Qué bien debe ser afectado para el decomiso y qué bien debe ser afectado para la multa? Por ejemplo, si yo tengo un bien adquirido gracias a la comisión de un hecho ilícito, es claro que va a ir destinado al decomiso. Si yo tengo un bien, un inmueble heredado, ¿a qué va a ir destinado? Porque si el inmueble heredado tiene origen lícito, entonces va a ir destinado a la multa. Igual todas estas cuestiones ahora las vamos a repasar para que queden más claras. El código en el artículo 30 habla de una prioridad, porque muchas veces cuando uno finaliza una investigación patrimonial, al finalizar el caso, cuando ya hay condena, se da cuenta que los bienes de una persona, del condenado, no alcanza para cubrir el decomiso ni las responsabilidades pecuniarias. Entonces el código penal, enumera un orden, ¿sí? Dice que primero, si no alcanzaran todos para cubrir, tiene que ir destinado a los bienes que hay a la indemnización. Si sobra, va a ir destinado lo que sobre a los gastos del juicio. Y si sobra, va a ir destinado al decomiso y todo lo que sobre va a ir destinado a la multa. Este es el orden de prioridad que el código da en el caso de que no alcanzasen los bienes en el marco de una investigación patrimonial cuando se finaliza, ¿no? La investigación patrimonial. Bueno, vamos a ir con la próxima cuestión. Vamos a hablar ahora del decomiso. ¿Se acuerdan que yo les dije? El decomiso es aquel instituto que el Código Penal brinda para recuperar todos los bienes de origen ilícito. Es el instituto por excelencia. Como les dije, el decomiso está previsto en el artículo 23. ¿Y sobre qué bienes se aplica? Se aplica sobre todas las cosas, ganancias que son producto o provecho del delito y las cosas que han servido para cometer el hecho ilícito. Es decir, se aplica sobre el objeto, los efectos, las ganancias, todo lo que, si se compró directa o indirectamente, es decir, si por ejemplo se determina en un caso de lavado que el condenado compró una casa y luego vendió esa casa y compró otra casa, la última casa es producto del hecho ilícito. No importa que no haya sido lo primero que haya comprado. Es decir, todo eso va a ir destinado al decomiso. Y esto el punto 1 tiene un claro origen ilícito de los bienes. Pero como les dije, muchas veces los imputados usan muebles o autos, o por ejemplo un auto que fue usado para secuestrar a una persona y el imputado lo compró lícitamente, va al decomiso por ser instrumento del delito. No importa si tiene origen lícito o origen ilícito. Bueno, entonces para que quede nuevamente claro que esto es muy importante. Los bienes que se afectan para el decomiso tienen en la generalidad de los casos origen ilícito. Porque como dijimos, el decomiso es el instituto que posibilita el recupero de activos de origen ilícito. Pero hay una excepción. Esa excepción son todos esos bienes que fueron usados como instrumento del delito. Entonces, esos bienes que fueron usados como instrumento del delito pueden tener origen lícito o pueden tener origen ilícito. Acá yo puse algunos ejemplos. ¿Pueden ser decomisados? ¿Qué origen tienen estos bienes? A ver, por ejemplo, vamos por el primer ejemplo. Un inmueble heredado usado para el funcionamiento de prostíbulo en caso de trata. Un inmueble heredado tiene origen lícito, pero fue usado para el funcionamiento de un prostíbulo. Es decir,
que este inmueble fue instrumento del delito y no importa si tuvo origen lícito o ilícito. Entonces va a decomisarse por decomiso, por instrumento del delito. Un automóvil adquirido con dinero originado en caso de lavado de activos. Bueno, esto es fácil porque es evidente que este automóvil fue adquirido con bienes de origen ilícito. Entonces se decomisa. Un departamento adquirido con anterioridad a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Si fue adquirido con anterioridad al enriquecimiento ilícito, acá no se decomisa, porque este departamento no fue usado como instrumento de enriquecimiento. Entonces acá en este caso no se decomisa el bien. Puede pasar que como el enriquecimiento ilícito tiene una pena de multa, este departamento vaya para responder la multa, pero no para el decomiso. Un automóvil usado para secuestrar personas, adquirido con anterioridad de los hechos de secuestro extorsivo gracias al trabajo del condenado de una fábrica. Bueno, entonces, esto no importa si el condenado lo adquirió gracias a su trabajo, como fue usado como instrumento del delito, se va al decomiso y se decomisa, ¿sí? El fundamento que tiene el instrumento del delito es que dice que el Estado, bueno, ya si una persona usó un bien para cometer un hecho ilícito, el Estado no puede permitir que nuevamente ese bien sea usado para cometer nuevamente un hecho ilícito. Entonces, ese es el fundamento por el que se decomisa un bien aunque tenga origen lícito. Vamos a ver, el artículo 23 también nos dice lo siguiente, nos dice que el decomiso puede afectar los bienes del condenado, por cuestiones obvias, del imputado sin ser condenado, en los casos de decomiso sin condena, que ahora lo vamos a ver, es decir, durante la investigación y todavía no hay una condena, hay, bajo ciertos requisitos, un juez puede ordenar el decomiso sin condena. Es decir, por más que el imputado no esté condenado, se puede ordenar el decomiso de ciertos bienes bajo ciertas circunstancias. También se pueden ordenar el decomiso de bienes de terceros, pero también acá hay un requisito. Estos terceros se tienen que haber beneficiado por la incorporación del patrimonio de estos bienes, a su patrimonio de estos bienes, y tienen que haber sido a título gratuito. Bueno, obviamente cosas peligrosas para la seguridad común, por más que esté en manos de terceros también se decomisa. Los mandantes de una sociedad que se hubiesen beneficiado por el hecho delictivo también, y una persona de existencia ideal que también se hubiese beneficiado porque, ¿qué pasa? Muchas veces en las clases, en los delitos económicos, ¿qué se hace? Se ponen justamente para que si hay una investigación patrimonial no se identifiquen los bienes objetos de la maniobra delictiva, se ponen a nombre de terceros o se ponen a nombres de personas de existencia ideal. En consecuencia, el código también prevé estas circunstancias, entonces permite el decomiso por más que no estuviera en manos del condenado o del imputado, en los casos del decomiso sin condena. Bueno, el decomiso sin condena nosotros lo podemos ver en el artículo 23 y el artículo 305, especialmente en los casos de lavado del Código Penal, ¿no? Especialmente en los casos de lavado, y fue incorporado este instituto del decomiso sin condena en el año 2011. Bueno, el decomiso sin condena no puede aplicarse en todos los casos, en todos los tipos delictivos, sino que el artículo 23 específicamente dice en qué tipos delictivos puede aplicarse este instituto. El más famoso y el más conocido es el de lavado de activos, que también está repetido en el 305, el mismo instituto, es lo mismo que dice el artículo 23 en el 305 respecto del lavado. Entonces, en los casos de lavado de activos, sí puede aplicarse el instituto del decomiso sin que hubiere condena, y ahora vamos a ver bajo qué circunstancias.
Los requisitos para que el decomiso sin condena se pueda ordenar tenemos dos requisitos. El primero es que se hubiese comprobado la ilicitud del origen de esos bienes o la del hecho del que se los vincula. ¿Sí? En esto es por el tema de los instrumentos del delito. Entonces, ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que el imputado no hubiese podido ser enjuiciado por fallecimiento, fuga, extinción de la acción penal o que el imputado hubiera reconocido la procedencia ilícita de esos bienes o su uso ilícito. Es decir, primero tiene que haberse comprobado la ilicitud de esos bienes y segundo, al imputado no se lo puede enjuiciar porque falleció, se fugó o se extinguió la acción penal o él hubiese reconocido la precedencia ilícita de esos bienes. Vamos a ver un caso muy conocido en el que se aplicó ese instituto y ahí nos vamos a dar cuenta bien de qué se trata ese instituto y cómo se puede aplicar. Bueno, este es el caso de Antonina Wilson, que es de septiembre del 2016. La resolución fue el primer caso en el que se aplicó el decomiso sin condena. Y entre los fundamentos que se dieron fue que, entonces habíamos dicho que el primer requisito era que se determinara el origen ilícito de esos bienes. Entonces, acá en este fallo dice que lo que evidenciaba el origen ilícito de esos bienes era que se había evitado la bancarización del dinero que había ingresado el imputado. No había declarado ese dinero ni al salir ni al entrar, o sea, ni de Venezuela, ni salir de Venezuela, ni entrar al país. Nadie se hacía cargo del dinero, nadie pidió la devolución del dinero, todos dijeron que eran ajenos a ese dinero. Entonces, esto daba la pauta esto daba la convicción de que ese dinero tenía origen ilícito. Entonces ahí ya se cumplió el primer requisito. Y a eso se aúna el segundo requisito, porque se tienen que dar los dos requisitos. Y el segundo requisito es que, bueno, que Antonini Wilson quedó rebelde y además la acción estaba prescripta. Entonces, por primera vez se aplicó el decomiso sin necesidad de condena penal. Bueno, en el Código de Procedimiento Penal del 91, que se usa en la mayoría de los procesos penales federales acá del país aún, no está previsto el decomiso sin condena, ni tampoco el decomiso, ¿no? El decomiso, porque por ejemplo en el artículo 518, que ahora lo vamos a ver más adelante, que habla del tema de medidas cautelares, ni se menciona al decomiso para que las medidas cautelares garanticen bienes, ¿no? Y en el artículo 310 del nuevo Código de Procedimiento Penal se reproduce casi más o menos el artículo 23 y también se reitera la indicación de medidas cautelares para asegurar la concreción del decomiso. Y también habla del decomiso sin condena, el artículo 310. Ahora vamos a ver, ustedes dirán, bueno, se decomisa. ¿Y dónde va a parar lo que se decomisó? Bueno, como regla general, va al Estado nacional, provincial, salvo, como yo les dije al principio, que se hubiese ordenado la restitución de la indemnización, entonces ese dinero va a ir destinado a la restitución, es decir, a la reparación de la víctima o a la indemnización. La excepción de que el dinero, que los bienes, o sea, los activos objetos del decomiso, vaya al Estado nacional, bueno, es en los casos de trata de personas y lavado provenientes de trata de personas, que va destinado a un fondo fiduciario público, que es destinado a víctimas de trata. Y también el 305 en el 2011, cuando también cuando se modificó el 305 y se incorporó la figura del decomiso sin condena, también se incorporó un párrafo en el que dijo que en los casos de lavados de activos,
lo que se decomisara tenía que ser destinado para reparar el daño causado a la sociedad. Bueno, ahora durante la pandemia, muchos casos de lavado de activos, muchos bienes que se decomisaron, fueron destinados a distintos hospitales públicos o organismos para ayudar a la lucha contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es el decomiso. Entonces, habíamos visto que el decomiso era el instituto por excelencia que permite la recuperación de activos de origen ilícito. Pero también habíamos dicho que en una condena, una persona condenado se podía enfrentar a tener que afrontar el pago de responsabilidades pecuniarias. Entre ellas tenemos la multa, que es la pena, que es una pena pecuniaria. En el Código Penal tenemos tres tipos de penas, ¿no? Por ejemplo, en la usura, que es el caso clásico, que impone una pena de 3.000 a 30.000 pesos. Es decir, que tenemos casos en donde el Código Penal nos dice qué dinero, entre qué dinero, o sea, entre qué monto y qué monto, el imputado tiene que afrontar el pago de la multa. Pero también tenemos casos, por ejemplo, el de lavado de activos o el del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que tiene esta modalidad. En el lavado de activos dice de 2 a 10 veces el monto de la operación. Después también tenemos una multa complementaria que se dan en aquellos delitos que han sido cometidos con ánimo de lucro y no está prevista una multa, o está prevista en forma alternativa, que se podrá imponer una multa de hasta 90.000 pesos. Acá hay una cuestión muy importante en el tema de la pena pecuniaria, que como la multa es una pena, no se actualiza, no se puede actualizar la multa como podría, por ejemplo, pasar en una indemnización civil. Y tampoco puede ser solidaria, porque las penas no son solidarias. Bueno, ahora vamos a ver la reposición. La reposición, como habíamos dicho al principio, es el instituto por el que el Código Penal posibilita la reparación de la víctima específica del caso, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de esto? De hacer cesar de alguna manera los efectos del delito y, que de alguna manera, dentro de las posibilidades, el imputado, el damnificado, la víctima, pueda gozar o pueda, como dice, el restablecimiento del statu quo ante la cosa. Ahora vamos a ver un ejemplo que les va a dejar bien claro el tema de la reposición. Miren, en octubre del 2019, por primera vez en Argentina, se ordenó, en el marco de un caso de secuestro extorsivo, que el dinero y autos secuestrados en el marco de la causa y que después los imputados fueron condenados, fueran destinadas a la víctima. La víctima había pagado para su rescate $30.000, bueno, y el dinero que se secuestró en el marco de los allanamientos, y se había secuestrado un auto de alta gama, fue destinado a la víctima, ¿sí? Así que este es un poco el sentido que tiene la reposición. Y después, bueno, tenemos otro tipo de responsabilidad pecuniaria con la que se puede enfrentar un condenado, que es que tenga que pagar una indemnización, una compensación económica por el hecho que cometió. Bueno, acá también, como dijimos anteriormente con la reposición, los bienes de origen ilícito, las excepciones no van destinadas al decomiso, si hay que reponer y hay que indemnizar. Pero si la persona tiene, pero en la indemnización los bienes de origen lícito pueden ir tranquilamente al pago de la indemnización. Obviamente los gastos del proceso, que son las costas del proceso, también los bienes de origen lícito, ¿sí? Los bienes de origen lícito van a ir destinados al pago de los gastos del proceso. Los gastos del proceso son los honorarios de los abogados, los procuradores, peritos y todos los demás gastos que hubiese originado el trámite. Bueno, los bienes de origen lícito van a tener que ir destinados al pago de las costas del proceso.
acá hay, acá hay una cuestión. Nosotros empezamos en realidad por el final, porque un condenado, una persona, como les dije, al finalizar el caso en la sentencia, va a tener que con su patrimonio afrontar el decomiso y las distintas responsabilidades pecuniarias que pudieran originarse en el marco de la causa. Pero ¿qué pasa? Es muy importante para llevar adelante una investigación patrimonial tener en cuenta cuál es el final, ¿no? Saber que está el decomiso, las responsabilidades pecuniarias, pero también es muy importante tener en cuenta que hay que actuar con antelación para que tanto el decomiso y las responsabilidades pecuniarias puedan concretarse. Y esto, el mecanismo que que los códigos de procedimiento penal dan, posibilitan que esto suceda, es con las medidas cautelares. ¿Sí? Las medidas cautelares, acá vamos a ver, permiten resguardar todos esos bienes, o sea, que queden en un estado que el imputado no pueda tocar durante la tramitación del caso, para que efectivamente después pueda afrontar el decomiso y el pago de las responsabilidades pecuniarias. Entonces, por eso que acá la famosa definición que dice que tiene como propósito la tutela de la eficacia práctica de la sentencia. Cuando se inicia una investigación patrimonial, lo primero que hay que hacer es individualizar bienes, ¿sí? Pero una vez que se individualizan, para que después esos bienes, el imputado, no se desprenda de ellos, se los pongan a nombre de terceros, después que sea de imposible localización, lo importante es que todo lo que se determina que puede tener origen ilícito o que tiene origen lícito se cautele teniendo en cuenta las siguientes cuestiones. Bueno, todo lo que tenga sospecha de que tiene origen ilícito se cautela para el decomiso. Pero también cuando nosotros iniciamos una investigación patrimonial, lo que hay que tener en cuenta es que el tipo delictivo que estamos investigando. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo les dije, por ejemplo, que el lavado de activos tiene una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación de lavado de activos, ¿sí? Entonces, se tienen que cautelar los bienes se tienen que cautelar desde el principio, se tienen que cautelar, teniendo en cuenta el monto de esa multa. Ahora lo vamos a ver y después para que lo entiendan bien de qué es lo que de lo que estoy hablando. Bueno, las medidas cautelares que se pueden imponer en el Código de Procedimiento Penal son las que ya todos conocemos, que también está en el Código de Procesal Civil y Comercial. Las más características son el embargo preventivo y la inhibición general de bienes y todo, secuestro, intervención judicial, prohibición de innovar, anotación de delitos, medidas genéricas, bueno. Se pueden aplicar todas. Pero acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando se llega al procesamiento en el marco de una causa, lo que generalmente pasa es que se inicia la causa, se recolectan pruebas, etcétera, etcétera, todas tendientes a corroborar o no la comisión del hecho delictivo. Pero se inicia tarde la investigación patrimonial. Entonces ya el imputado, ya sabiendo que tiene un hecho, sobre todo en los casos donde hay importantes sumas de dineros involucradas, casos de criminalidad económica complejas, son gente que está muy asesorada por contadores, abogados, entonces sabe que tarde o temprano los bienes que obtuvieron gracias a las maniobras delictivas o bienes de origen lícito, si son condenados, justamente pueden ser destinados al decomiso de las responsabilidades pecuniarias. Entonces, ¿qué hacen? Durante el marco de la investigación se van desprendiendo, van haciendo maniobras tendientes a que después, si se los condena, no se pueda, la justicia no pueda localizar esos bienes. Entonces, la buena práctica,
lo que pide es que una vez que se inicia una investigación penal, no solamente se tenga en cuenta, eh, digamos, prueba y se recolecte prueba y sigan diligencias tendientes a comprobar o no el hecho delictivo, sino que también inmediatamente se inician eh, diligencias tendientes a identificar bienes prontamente, lo más rápido que se pueda. Si se puede antes de la indagatoria o antes de que el imputado tenga conocimiento de la maniobra delictiva, mejor. Y además, también es de buena práctica que se impongan medidas cautelares para que cuando el imputado tome conocimiento del hecho delictivo, de la indagatoria, etcétera, no pueda desprenderse de esos bienes. Hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces cuando se llega al procesamiento, como no se inició una investigación patrimonial temprana, el 518 del Código del 91 impone que el juez ordene embargo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como no hay una investigación patrimonial y como el juez no sabe los bienes que el imputado tiene en su patrimonio, o terceros vinculados a la maniobra delictiva y al imputado, ordena el embargo y como no tiene identificados bienes, que dice, bueno, ordena la inhibición general de bienes y con eso yo ya me quedo tranquilo que cubro que el imputado pueda no desprenderse de su patrimonio de los bienes. Pero que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Es más, el artículo 518 así lo dice también, ¿no? Que la inhibición general de bienes es una medida subsidiaria, residual. ¿Y por qué es subsidiaria y residual? Y ahora lo vamos a explicar acá. Porque ustedes saben que el embargo, ¿qué es lo que hace? Inmoviliza un bien en particular. Entonces, yo embargo un bien, embargo un activo, pero yo lo que hago es inhibo el universo de patrimonio de una persona, no inhibo un bien. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el embargo lo que da es preferencia de cobro. Es decir, un juez penal ordena una indivisión general de bienes. Perfecto. El imputado tiene un solo bien, no lo puede vender. Pero ¿qué pasa? Viene un embargo en una causa eh, posterior y como el embargo tiene preferencia de cobro a la inhibición, supóngase por una cuestión, qué sé yo, eh, no sé, laboral o civil o lo que fuere, primero va a tener preferencia de cobro el trámite del embargo de la justicia, por ejemplo, laboral, y por último va a tener preferencia en la inhibición. Entonces, es muy importante que se decrete el embargo de una, porque la inhibición no te da preferencia de cobro. Por eso es que es una medida residual. Y por eso es que es de buena práctica identificar los bienes para poderlos embargar y no solamente para inmovilizarlos, porque también puede pasar que, por ejemplo, un imputado se invente una deuda. Entonces, bueno, y son muchas cuestiones que hay, muchas formas que hay para que después el imputado no responda al decomiso ni a las responsabilidades pecuniarias. En cambio, el embargo te asegura que las responda sí o sí. Entonces, por eso es muy importante iniciar las investigaciones patrimoniales desde un inicio, al unísono prácticamente, cuando se inicia la investigación del hecho delictivo en sí, ¿m? Para identificar bien y sí que al momento, inclusive es más, ustedes saben que las medidas cautelares pueden ordenarse antes de la indagatoria. O sea, cuando hay, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos de las medidas cautelares. Cuando hay verosimilitud del derecho y peligro en la demora en el marco de un proceso penal, no importa si todavía no se indagó, todavía no se procesó, se puede ordenar una medida cautelar. Hay un montón de casos en los donde se han ordenado. Ahora vamos a volver sobre esta cuestión. Es importante saber cómo se escriben las medidas cautelares. Por ejemplo, los embargos de los bienes registrables, bueno, tienen registros. Como son registrables, se registran
en los registros correspondientes. Tenés los registros de los que son de embarcaciones, inmuebles, automóviles, aviones. Bueno, los no registrables mediante mandamiento de embargo. Las acciones de la sociedad anónima, esto es muy importante. Si se decreta, por ejemplo, un embargo, se debe inscribir en el libro de accionistas, no en la IGJ. Entonces, las medidas cautelares de acciones de sociedad anónima se inscriben en el libro de registros de accionistas. Muchas veces se hacen a través de allanamientos o el juez los pide, pero se tiene que dejar registrado en el libro de accionistas. En cambio, las cuotas partes, es decir, en los casos de sociedad de responsabilidad limitada, sí se inscribe en la IGJ, si es CABA o en los registros de comercio de cada jurisdicción. Bueno, como yo les dije, para que un juez pueda ordenar medidas cautelares, lo único que es necesario es que haya verosimilitud del derecho y peligro en la demora. No hace falta un estadio procesal determinado, no hace falta que el imputado esté indagado, esté procesado, se eleve a juicio. No. Mientras haya verosimilitud del derecho y peligro en la demora, inclusive antes de la indagatoria, es suficiente. En el nuevo Código de Procedimiento hay un tema de una discusión bueno, que dice si hay que formalizar o no la investigación. Para mí se puede hacer antes de la formalización de la investigación por una cuestión de estrategia, ¿no? O sea, cuando el fiscal presenta la formalización de la investigación, para mí puede solicitar que anteriormente se ordene la medida cautelar, pero tiene que ser una presentación conjunta y que él ya esté seguro de que va a formalizar la investigación. Pero para mí se puede ordenar antes, porque si no, no tendría sentido, porque justamente las medidas cautelares se ordenan en audita aparte, no se le notifica al imputado que se va a ordenar la medida cautelar, porque si no, pasa como el allanamiento, o sea, no se notifica de un allanamiento a un imputado, porque si no, saca toda la prueba, se va. Entonces, las medidas cautelares tienen ese propósito, ¿no? De que se ordenen y después su derecho de defensa lo tendrá una vez que se lo notifique de la imposición de la medida cautelar. Y además aquí hay una cuestión. Cuando se ordena una medida cautelar, como ha dicho el procurador Rigui en la resolución 129, que ahora la vamos a ver, eh, no tiene que tener un estándar probatorio por ejemplo, de una medida cautelar personal. Es decir, no está en juego la libertad. O sea, acá el imputado sigue teniendo el uso y goce de la cosa. Entonces, el estándar probatorio tiene que ser menor a una cuestión vinculada a la libertad. Bueno, los requisitos, ¿qué significa verosimilitud del derecho? Es decir, que haya un estándar probatorio que me diga, bueno, mira, hay probabilidades, tengo la probabilidad de que existiría un hecho delictivo y de que ese bien está vinculado o con la maniobra ilícita o ese bien está vinculado porque lo puedo vincular para la multa, o sea, por más que tenga origen ilícito, es decir, que ese bien, ese derecho delictivo exista, pueda existir. Y el peligro en la demora, ¿cuál es el requisito? Que si yo no impongo la medida cautelar, después, al finalizar el proceso, me quedo sin el bien, entonces el imputado no va a poder afrontar, eh, no va a poder afrontar el decomiso, o sea, la causa no va a poder responder al decomiso ni el imputado va a poder responder a las responsabilidades pecuniarias. Bueno, acá como les adelanté, en una resolución que se puede conseguir, uno se mete en la página del Ministerio Público Fiscal y pone resolución PGN 12909 y está, el procurador Esteban Rigui dijo justamente esto, ¿no? Que el estándar probatorio de una medida cautelar, y él ahí donde dice que los fiscales tienen que solicitar, se ordenen las medidas cautelares, inclusive antes de la declaración indagatoria, porque lo importante acá es que haya verosimilitud del derecho y peligro en la demora, ¿sí? No que haya un estándar que vos decís, bueno, sí, sí o sí tengo indicios vehementes de que esa persona cometió el hecho ilícito. No, tengo una probabilidad de que el hecho existe y que si yo no pongo la medida cautelar, después va a desaparecer ese bien de su patrimonio.
Muchas veces pasa porque, por ejemplo, un típico clásico es un imputado que vende y compra muchas casas, ¿no? Que vende, vende, vende y compra muchas casas. Si, imagínense si se entera de que le van a poner una medida cautelar o que el bien puede estar después destinado para el decomiso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a vender. Bueno, son todas cuestiones que uno tiene que analizar en el marco de una investigación patrimonial y en una causa que para solicitar u ordenar eh, una medida cautelar para preservar justamente ese bien para que cuando llegue el final de la causa o pueda ser destinado al decomiso o a las responsabilidades pecuniarias. Bueno, ya vamos finalizando, así tenemos un tiempo para estas son las últimas dos filminas. Esto es importante. ¿Cómo llevar adelante una investigación patrimonial? Bueno, como les dije, la investigación patrimonial se tiene que llevar desde el inicio de las actuaciones. Porque si yo empiezo la investigación patrimonial cuando ya el imputado sabe certeramente que se le está siguiendo un caso, que puede haber un decomiso, que puede tener que responder a enfrentarse a responsabilidades pecuniarias, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a deshacer de esos bienes. Para la investigación patrimonial es muy importante, para la investigación patrimonial, para ordenar las medidas cautelares, para saber los montos del embargo, es muy importante tener en cuenta el tipo penal. ¿Por qué? Porque en realidad todos los bienes de origen ilícito, no importa cuánto valgan, los bienes de origen ilícito, no importa cuánto valgan. Es decir, en un caso de lavado de dinero, si se comprueba que hay un inmueble que se compró producto de lavado de dinero, no importa si el inmueble vale 1 millón, 2 millones, 3 millones, no. Se tiene que embargar ese inmueble y no importa el monto porque ese inmueble es el objeto de la maniobra delictiva. Pero ¿qué pasa? Si en el lavado de activos, por ejemplo, ese inmueble de $1 millón, el lavado de activos tiene una multa de 2 a 10 veces el monto de operación. Es decir, que al finalizar la condena puede llegar a haber una multa de 2 millones a 10 millones de dólares. Entonces, cuando se lleva adelante una investigación patrimonial, si el imputado tiene bienes por 20 millones de dólares, mínimamente, o sea, se tiene que tener en cuenta que se va a tener que embargar bienes por 10 millones de dólares, porque no sabemos si al finalizar el caso se va a imponer una multa de 10 millones de dólares porque el monto de la operación de lavado de activos fue de $1 millón. Entonces, al finalizar el caso, el tribunal oral puede imponer una multa de 2 a 10 millones de dólares. En consecuencia, el juez que ordena el embargo tiene que ordenar el embargo del inmueble que fue objeto del decomiso y ordenar embargos de hasta 10 millones de dólares porque no se sabe si al finalizar el proceso puede tener el caso una multa de 10 millones de dólares. Entonces, cuando uno va investigando, va viendo que una persona tiene muchos bienes, tiene muchos bienes, tiene muchos bienes, tiene que tener en cuenta eso para saber hasta dónde embargar. Después, tener presente, muy presente cuando se hace una investigación patrimonial, el periodo de desarrollo de los hechos, porque eso me va a permitir saber si un bien tiene origen lícito, sobre todo al principio del caso, y para embargar, si tiene un origen lícito o tiene un origen ilícito. Por ejemplo, si las maniobras delictivas, se determinó que las maniobras de lavado de activos comenzaron en el año 2010, todo lo que compró antes del 2010 no va a tener origen ilícito, va a tener origen lícito, ¿sí? Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, si como vamos de nuevo con el caso del lavado de activos por un inmueble de $1 millón que se compró en el año 2010. Bueno, si esta persona tenía bienes anterior al año 2010 y bueno, todos esos bienes pueden ir destinados a la multa. Sobre todo en el inicio de la investigación. Después uno cuando va llevando adelante la investigación se va dando cuenta si un hecho, si un inmueble fue, una vez que tiene las declaraciones de la FIP, etcétera, etcétera, se hace un análisis contable, financiero de esa persona, uno ya empieza a darse cuenta ese bien producto de qué fue, si fue heredado, si fue comprado por su trabajo, si fue objeto, puede ser objeto de una maniobra ilícita. Bueno, y después esto de identificar a los bienes. Para identificar bienes
Los bienes registrables es fácil, hay que enviar a todos los registros correspondientes para saber todos los bienes que tiene una persona. Y también hay que pedir todas las declaraciones juradas de esa persona y de este modo uno empieza a comparar a ver si, qué bienes tiene, qué bienes no tiene, qué bienes declaró. Si no lo declaró, ya puedo tener un indicio de que este bien puede tener origen ilícito. Y además, no es eso, también hay que ver el entorno, no solamente se investiga al imputado muchas veces, sino también su entorno. ¿Por qué se investiga su entorno o a terceros? Porque como habíamos dicho, el artículo 23 permite el decomiso a terceras personas que se hayan beneficiado a título gratuito por la maniobra delictiva. O si, por ejemplo, es accionista de una sociedad, el imputado, bueno, se investiga esa sociedad, qué bienes tienes, a partir de qué momento los compró, porque como dijimos, también el artículo 23 permite el decomiso de personas de existencia ideal. ¿Mm? Y una vez identificado, bueno, la fecha de adquisición, como habíamos dicho, y después otra cosa que es muy importante, es saber la evaluación. ¿Por qué la evaluación es muy importante? En los autos es muy fácil, porque el registro de la propiedad automotor da una evaluación aproximada, inclusive la FIP también, que es la que se usa, ¿no es cierto? Por ejemplo, para cuando a alguien le roban el auto, la compañía de seguro es lo que paga. Bueno, esa evaluación me da una pauta de cuánto ese auto puede valer. Pero, por ejemplo, en los inmuebles, al principio de una inicio de investigación, si después no se hace una tasación, etcétera, lo que se toma muy en cuenta es el monto que aparece en la escritura. Entonces, por ejemplo, en el registro de la propiedad inmueble, ahora vamos a ver acá, puse un esquema de más o menos cuando uno le llega un folio real, un antecedente dominial de un registro de la propiedad inmueble, no entiende nada. Dice, estas columnas de qué tratan. La verdad que me resultan muy difíciles de entender. Bueno, en todos los registros de todo el país, desde Salta hasta Tierra del Fuego, bueno, siempre se utiliza la misma modalidad. Ahora hay algunos que los tienen informatizados, pero generalmente se utiliza esto, ¿no? En la primera columna se pone la titularidad del dominio, los datos del titular, si fue compraventa, escritura, nombre del escribano, la matrícula de escribano. Y en Cava hay algo muy importante que se hace, es que se anotan los montos de la operación. Entonces ahí yo ya, por ejemplo, si un imputado, del imputado este aparece, yo ya sé que el monto de lavado de activos es de $1.000.000 porque me apareció que en el antecedente dominial y en la escritura ese bien lo había adquirido por $1.000.000. Bueno, después en la segunda columna casi siempre aparece la proporción, es decir, porque a veces hay dos personas que son las titulares eh, del inmueble. En una tercera columna aparece si tienen medidas cautelares. Por ejemplo, si un juzgado ordenara una medida cautelar si se le ordenara el embargo, aparece acá anotado el embargo. Y después en la otra parte aparecen las cancelaciones de las medidas cautelares o las restricciones, o si se constituyó el bien de familia, si se desafectó el bien de familia. Ustedes van a encontrar en casi todos los antecedentes dominiales de los folios reales este orden. ¿Mm? Bueno, este acá, a ver, detener presentación. Ahí estamos. Bueno, acá ya terminó mi exposición y no sé si quieren hacer preguntas. Hay varias preguntas que hicieron por el chat, no sé si preferís que te las lea. A ver, acá. Yo estuve anotando también algunas de antes. Bueno, acá hay una pregunta muy importante. ¿Las medidas cautelares tienen un plazo de duración o se decretan hasta el final del proceso? Eh, las medidas cautelares, miren, el sentido de es muy importante esta pregunta, me olvidé de decirlo. Las medidas cautelares se pueden, como les dije, se pueden ordenar desde el inicio de la investigación y se decretan hasta antes de la condena, porque justamente el sentido que tienen las medidas cautelares es que cuando haya condena estén resguardados esos bienes, se garanticen esos bienes. Una vez que ya está decretada la condena, no puede haber una medida cautelar. Lo que muchas veces se hacen son embargos ejecutivos, es decir, se embarga para ejecutar,
pero no es una medida cautelar, porque la naturaleza de la medida cautelar es resguardar esos bienes para que justamente cuando llegue la condena o la absolución, si hay absolución tampoco, ¿no? O la absolución, bueno, estén hasta ese momento, hasta antes de ese momento, garantizados en el proceso esos bienes. Es muy importante esta pregunta. ¿Mm? Entonces, las medidas cautelares, con el Código del 91, con el Código de Procedimiento Federal del 91, hubo un montón de veces discusiones hasta que se zanjó, sobre todo después de la resolución del doctor Esteban Regui, que decía, bueno, ¿desde cuándo se pueden desde cuándo se pueden interponer las medidas cautelares? Porque el artículo 23 dice desde el inicio de las actuaciones. Y entonces, lo que yo digo siempre hay que tener en claro, lo más importante es que haya verosimilitud y peligro en la demora. Y se pueden interponer hasta antes de la condena y hasta antes de la absolución, porque ya ahí no tiene sentido y no es la naturaleza jurídica de la medida cautelar. Bueno, el querellante puede, tanto en el Código del 91 como ahora en el del 2014, puede solicitar las medidas cautelares del mismo modo. Mira, el querellante también participa igual. En el nuevo código, por ejemplo, también tiene derecho a recurrir, tiene derecho a solicitarlo. Está en el 219, eso en adelante, cómo se ordenan y cuál es el procedimiento para ordenar las medidas cautelares. Y también lo incluye al querellante igual que al fiscal. Lo que pasa que hay una cuestión lógica. Ahora, con el nuevo Código de Procedimiento, primero el querellante sí o sí va a tener que esperar la formalización de la investigación. Pero puede pedirla ante el juez y se hace inaudita aparte también, porque como yo le dije, si no, las medidas cautelares no tienen sentido si se le avisa al imputado que las va a pedir. Sí, claro, puede hacer lo mismo que un fiscal. Sí, hay un montón de antecedentes en casos de trata y reparación. Si querés, yo te dejo mi mail y, a ver, lo escribo por acá. Eh, y después, si quieren preguntarme algún fallo, yo se los mando. Eh, Después dice, Virginia Álvarez, ¿podría mencionar algún antecedente de levantamiento de la medida durante la investigación? Esto no entiendo. ¿De levantamiento de medida? O sea, que cesa la medida cautelar. Bueno, si ya no, por ejemplo, que se sobresea o se absuelva, la medida cautelar ya está, entonces no tiene sentido, no sé si a eso te referís. Ah. No, o sea, después Mauro, el tema es que el requisito es que, sea a título gratuito. Bueno, muchas veces como que se pueden poner pantallas, como que, por ejemplo, fue concretado por un monto de dinero, bueno, y eso después se ve, ¿no? Se investiga un poco más si esa persona tenía o no la capacidad económica para comprarlo. eh, pero el requisito es que sea a título gratuito. No obstante ello, se puede ahí ahondar la investigación patrimonial para ver si eso fue así o no. No, se requiere que el tipo penal contemple el propósito. A Brian le digo. Bueno, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Cuál es? Y no, eso a Virginia, eso se tiene que ver en el caso. ¿Saben? Pasa muchas veces el tema del tercero que dice en los casos de trata. Yo no sabía que hay un fallo de un caso justamente de trata, en donde la mujer dijo, yo no sabía que porque era un bien de origen lícito. Yo no sabía que mi marido lo estaba usando para eso
al inmueble que le está usando para cometer trata y después se determinó que sí. Entonces eso es todo una cuestión probatoria, de estándar probatorio. Las medidas cautelares. Sí, 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 no hay problema, Rita. Claro, acá hubo. Esta es una muy buena pregunta también. El tema es que por eso hay un abanico de medidas cautelares, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces una medida cautelar genérica es que en una empresa, porque él me pone así, en algún caso se ha rechazado una medida cautelar por afectar el principio de continuación de la empresa en marcha o para cuidar el empleo de los trabajadores. Bueno, claro, lo que pasa es que para eso, por eso hay un abanico de medidas cautelares, por eso el Código de Procedimiento Procesal Penal, eh, ¿cómo se llama? Da muchos tipos de medidas cautelares. Entonces, si vos metes, por ejemplo, en una empresa, un congelamiento de una cuenta bancaria, matás a la empresa, porque la empresa no puede no se puede, no puede hacer nada sin cuenta bancaria. No puede pagar a los trabajadores, no puede pagar a los proveedores. Entonces, está, por ejemplo, vos ves entre las medidas cautelares y ves la maniobra y ves de qué trata la empresa, por ejemplo, podés meter una intervención judicial. Entonces, hay una intervención judicial y la empresa sigue en marcha. Vos tenés que optar por las distintas medidas cautelares que tenés. Por eso hay distintos tipos de medidas cautelares. Eh, Después, ¿podría detallar? Sí, el, el, fon- el fondo fiduciario, bueno, no es que va a una víctima, no es que el fondo fiduciario va a la víctima o sea, se decomisa en un caso de trata. Y ese dinero va a un fondo, a este fondo fiduciario, pero esa víctima no, quizás sí o quizás no. Pero no es que esa víctima del caso de trata va a ir destinado el dinero de ese decomiso, ¿sí? Es un fondo justamente general, pero yo ya sé a lo que vas. No me acuerdo si fue Julieta la que me lo preguntó. Mira, acá hay una cuestión también que hay que decir. En los casos de trata, no solamente se impone la víctima de trata, no solamente recibe lo del fondo fiduciario, sino también que recibe una indemnización. O sea, por ejemplo, en los casos de trata laboral se hace un cálculo, es lo que se está usando últimamente, lo que se está aplicando últimamente, se hace un cálculo de cuánto dinero debió haber recibido si hubiese trabajado en blanco, tanto para los casos de trata laboral como hasta sexual. Entonces, la víctima, además, por eso es que es importante el tema de las responsabilidades pecuniarias. En los casos de trata, también se tiene que tener en cuenta, cuando se investigan, cuando se hace una investigación patrimonial, que el imputado del caso de trata, quizás también además de responder del decomiso y todo lo demás, va a tener que responder por la indemnización, por la reposición o por la indemnización, que es lo que ordena la nueva ley de trata. ¿Mm? Los casos. Bueno, los casos del nombre de tres testaferros, y vos tenés que hacer una investigación, tenés que pedir del testaferro eh, las declaraciones juradas de la FIP. Muchas veces vos bajás el gnosis de una persona y de repente tenía una asignación universal por hijo. Vos decís, si tiene un departamento, un auto, un BMW. ¿Cómo una persona que va a tener una asignación universal por hijo va a poder adquirir un auto de importante valor o un inmueble de importante valor? Entonces, vos en el marco de la investigación patrimonial, vos vas viendo si efectivamente esa persona tenía la capacidad económica o no en ese momento para adquirir ese inmueble. Y a partir de ahí uno ve si es un testaferro o no es un testaferro. ¿Y el juez lo conceda menos? Sí, 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 hay casos, pero cada vez, o sea, ya está como más aceitado el tema de determinar la multa.
el tema de las medidas cautelares no es tanto que el juez no las quiera conceder, sino que lo que cuesta mucho es la identificación de bienes. Sí, sobre bienes en el extranjero, sí. Sí, sí, hay un montón de casos. Sí, se tramitan por Cancillería, sí, hay un montón de casos en Miami. Es muy común que se traben embargos sobre bienes inmuebles. Ahora el tema es que una vez que se ordena la sentencia, efectivamente Estados Unidos de el dinero, porque muchas veces lo que alega es que como allí también se cometió lavado, ellos también son pasibles del decomiso. Así que muchas veces se traban medidas cautelares, pero sí, 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 se han conseguido, sí, 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 un montón de veces. En la criminalidad, pero sobre todo en los casos de criminalidad económica compleja, este tipo de bandas funcionan en muchos países. Entonces tienen bienes en un montón de países, hay que trabarse medidas cautelares en un montón de lugares. Claro, exacto. Son necesarios convenios, exactamente. Son convenios. Y cada país, no es que hay algo general, ¿eh? Cada país tiene, Argentina con ese país tiene eh, convenios diferentes. Eso más es el tema de extinción de dominio, a Gregorio. El tema de extinción de dominio, viste, lo que yo hablé es tema de lo que pasa con recupero de activos en el marco del proceso penal. No en el marco del tema de extinción de dominio, que ese es es un decreto del año 2019 y tiene otro procedimiento, que inclusive no lo hace la justicia penal, sino la civil y comercial federal. Pero, pero no es esto justamente. Acá es simplemente lo que el taller trata del tema de lo que es en el marco del proceso penal federal lisa y llanamente. Pero eso es otro tema que es otro taller, es súper largo el tema de la inscripción. Bueno, cualquier cosa Y si vos ya tenés la indemnización, vos tenés que optar, ¿viste? O sea, si vos ya tenés no, reposición no, porque la reposición, una cosa es la indemnización, otra cosa es la reposición. La reposición es un instituto netamente penal que está en el artículo 29, a ver, para que quede más sencillo, miren, en un caso de robo o en un caso de daño, es decir, una persona le daña el teléfono celular a otra. Se cambió porque antes el artículo 29 decía restitución, es decir, dar lo mismo, pero se cambió por la palabra reposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los casos de daño, el imputado no le iba a devolver el celular roto. Lo que tiene que devolver es un celular en el mismo estado en el que estaba antes de que se lo hubiera roto, lo hubiera dañado. Entonces se repone, se pone uno igual del mismo valor, entonces ¿para qué? Para hacer cesar los efectos del delito y para tratar de que la víctima esté en las mismas condiciones de antes de cometido el delito. ¿Sí? Entonces, pero la indemnización, sí, una vez que ya tenés vos tenés que optar, no podés tener las dos indemnizaciones. Tenés que optar. Porque en realidad la indemnización que va a ordenar el juez penal es la que hubiese ordenado el juez civil. Pero es mucho más práctico porque la víctima, y ahí cabe otra cuestión, en los casos de trata, y la reposición es de oficio, no tiene que la víctima contratar un abogado para obtener la reposición. La reposición se ordena de oficio. Y la indemnización, por ejemplo, en los casos de trata, también. Entonces, porque muchas veces, imagínense una víctima de trata sexual o de trata de explotación laboral, no tiene los medios para contratar a un abogado y que se inicie una acción en sede civil. Entonces, el juez ordena de oficio la indemnización y la reposición. Bueno. No sé si tienen cualquier cosa, me escriben al mail.
Y carbón blanco, había leído acá al principio algo de carbón blanco, sí, lo conozco bien el caso de carbón blanco. Es larguísimo. Después, pero sí, se hizo el decomiso sin condena de Salvatore, porque ¿cómo se llama? Bueno, él había muerto ahí en una casa en Belgrano. Sí, hubieron un montón de bienes y se hizo el decomiso sin condena. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? Bueno, chao, hasta luego. Gracias.